Bien, son las 7:13 de la mañana. Continuamos con el padre Pedro Pablo Aguilar, director del Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, hablando del tema político y de cómo la Iglesia también puede ayudar en el aspecto social a los ciudadanos de nuestro país. Estábamos hablando, y lo dejamos al aire, del tema de las ollas solidarias, padre, para que la gente sepa exactamente qué están haciendo ustedes con ese programa. Sí, bueno, específicamente esto es un programa bandera, por decirlo de alguna manera, de Cáritas de Venezuela, que tiene muchísimos años realizando, pero se ha acentuado más ante esta crisis que estamos viviendo en los últimos años. Las parroquias, las comunidades, los grupos sociales inclusive se organizan y realizan en algunos lugares ollas solidarias todos los días, en algunos una vez a la semana, de función de la organización y la disponibilidad de material, por supuesto, también, porque preparar no es cualquier cosa, sino que está bien organizado, condensado, con cantidades de elementos, de verduras, carne, etcétera, para poder brindar una asistencia a tanta gente que en este momento a veces no tiene que comer. Entonces, ese es el trabajo que se ha venido realizando, y la Conferencia Episcopal Venezolana, en su último comunicado el 19 de marzo, justamente ha pedido a todo el pueblo de Dios, a Venezuela, que esto se pueda reforzar aún más. Ha pedido gesto. Ahorita en el Domingo de Resurrección, en todas las parroquias de Venezuela se realizaron ollas solidarias, como un gesto justamente, bueno, de la esperanza, de la resurrección, que esto se ha venido haciendo, pero que se está reforzando, y se ha pedido justamente también que durante este tiempo de Pascua, estos gestos de solidaridad, de encuentro, de cercanía, de esperanza con el otro puedan realizarse también y seguir realizándose, porque tenemos que brindarnos las manos los unos a los otros ante este momento de crisis como tal. Y esto no es cuestión de política, es cuestión de justicia social inclusive, de que nosotros podamos tener esa capacidad de encontrarnos con el otro. Yo pienso que cuando alguien tiene un problema en su sector, en su comunidad, dice, bueno, mira, tenemos problemas de falta de agua, tenemos la calle mala, eso no es cuestión de política, es cuestión de justicia social. Lo que hace la Iglesia es alzar la voz profética justamente ante las injusticias sociales que estamos viviendo como país como tal. La Iglesia no se mete en política, no milita en ningún partido político, no hace partidismo, hace política justamente porque la política, en el sentido estricto de la palabra, es el bien de la polis, o sea, de la ciudad. Por eso siempre se hace un llamado crítico tanto al gobierno como a la oposición. O sea, no ha sido solamente al gobierno, también ha sido a la oposición, para que oigan el clamor del pueblo. ¿En qué aspecto cree que la oposición ha fallado también de repente, y se le hace algún llamado para que corrija problemas como sucede con los miembros del gobierno nacional? Mire, yo pienso que a veces cuando buscamos, cuando hay individualidades, se olvida el bien común o los intereses grupales que de repente, en este caso, Venezuela, que es quien está sufriendo, el pueblo venezolano, quienes deben resolver estos problemas justamente son los políticos, pero no ha habido como que el interés definitivo y no egoísta, perdón, sino el colectivo de poder buscar el bien común de lo que está sucediendo para resolver el problema de lo que está sucediendo en Venezuela. Tal vez esa ha sido una de las fallas entre muchísimas otras que se han expresado en cualquier momento. O sea, el bien común, el problema del país como tal no ha sido enfrentado como tiene que ser. Padre, sorprendido el pasado domingo, creo que muchas personas, porque durante el mensaje Orbit et Orbi del Papa Francisco se refirió al tema de Venezuela, que siempre en momentos tan puntuales se refiere a hechos que tengan un destacado tema en cualquier país, y se refirió a nuestro país y habló incluso de la diáspora, muy informado de la materia, al decir que era lamentable que muchas personas estuvieran saliendo del país para ser ajenos en otros países, palabras más, palabras menos. ¿Qué opinión le merece eso? Porque justamente era saber lo que está sucediendo en el país con la cantidad de gente que está partiendo de nuestra nación por esta situación que lamentablemente vivimos. Sí, mira, fíjate que quisiera, tomando la pregunta, lo que el Papa le dijo a los obispos el 8 de junio del año pasado, cuando decía, en la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía. Porque se ha querido de alguna manera hacer ver que el Papa anda por su lado, que apoya ciertas ideologías, ciertas cosas. Sí, se ha dicho, es verdad. Es justamente, y lo demuestra estas palabras dirigidas a Venezuela este Domingo de Resurrección, cuando citó textualmente el comunicado de presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Dice, ¿cómo podemos cantar un cántico nuevo en tierra extraña cuando hay tanta gente que está huyendo en este momento, desesperada, desesperanzada? Yo pienso que no es cuestión de política, volviendo al otro también, de que cuando una familia se fragmenta, cuando se va mucha gente, en este momento hay muchos padres, abuelos abandonados, y justamente por esta misma situación, o sea, la gente está buscando la manera de hacer algo distinto. Y el Papa Francisco, ha querido expresar su solidaridad con el pueblo venezolano, su preocupación, porque lo ha dicho, hay una crisis.
política y una crisis humanitaria. Segundo, de respaldo, por supuesto, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a todos los pastores que día a día están allí trabajando con su pueblo en las distintas diócesis, en las parroquias, que están mano a mano, hombro a hombro, justamente viviendo la situación, porque no estamos exentos de esta crisis que estamos viviendo como venezolanos. Importante. También quería hablar, porque se había dicho hace unas pocas semanas que se le había pedido a los padres que en las misas no opinaran sobre cosas que tuvieran que ver con política. Eso en realidad fue así, porque fue como una información que trascendió, pero después se dijo que no era del todo cierta. ¿Se les pidió a los padres que no hablaran de algún tema que tuviera que ver con la política del país en las misas, o eso no sucedió como tal, si maneja esa información? Bueno, hubo una declaración del presidente de la República donde lo decía en una de sus cadenas normales y rutinarias, que lo dijo, pero de parte de la conferencia. Pero de la conferencia no hubo. Absolutamente no. O sea, es la libertad de los hijos de Dios. Además, el mensaje que se está dando es un mensaje de esperanza, de asumir compromisos, justamente de ratificar esto que el episcopado venezolano ha venido diciendo, y una de las cosas que ratifica, lo dijo en el comunicado, en varios comunicados el año pasado, este año se ha dicho en varias oportunidades, es el pueblo de Dios que tiene la responsabilidad de podernos organizar para poder ser portavoces de la esperanza, del compromiso, de la solidaridad, y sobre todo tomando esas palabras de San Juan Pablo II que dice: despierta y reacciona en el momento. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de poder mejorar esta situación país, y también quienes ostentan el poder, por supuesto, ceder ante las peticiones del pueblo de Dios, de oír al pueblo de Dios, que en este momento es el que está sufriendo. Vamos con preguntas y comentarios de nuestros televidentes a través de @primerapágina en Twitter. Voy a comenzar con Ramón Martínez. Dice: ¿por qué, sabiendo el Papa la situación de Venezuela, no visita nuestro país? ¿Han pedido ustedes que lo haga? ¿Qué le responde? Sí, para organizar una visita papal no es una cuestión simple como yo decir, bueno... No es tan sencilla. Sí, necesita de una organización, de tiempo, y creo que las condiciones en Venezuela no están dadas en este momento para una visita papal como tal. Por supuesto, el Papa tiene su corazón y está muy pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela, en constante comunicación con los obispos venezolanos. Su corazón está aquí realmente, porque cada vez que habla de Venezuela dice: mi querida Venezuela, aunque no la ha podido visitar, pero habla en ese término. Justamente eso nos demuestra a nosotros la cercanía y la preocupación que hay. Leonel Eduardo Parra dice: buen día, padre. ¿Qué palabra de aliento le da a esos miles de padres que con lágrimas ven partir a sus hijos de este país a buscar una mejor vida? Son momentos dolorosos y situaciones bastante difíciles, pero yo pienso que tenemos la esperanza que después de este éxodo, de fragmentación familiar que estamos viviendo, podemos tener la esperanza que nos vamos a reencontrar, y estoy seguro de eso. No hay que perder la esperanza, no hay que perder esa capacidad de compromiso, de solidaridad, que nos va a ayudar a reencontrarnos próximamente, porque somos los venezolanos los que nos duele el país, somos a los venezolanos quienes justamente tenemos que hacer de nuestra parte para que esto se pueda solucionar. Dice Juan Pereira aquí, y me gustaría también oír su opinión, dice: ¿por qué se viste con su atuendo de sacerdote para hablar de política? ¿Qué le responde? Bueno, repito lo que hace un momento dije, refuerzo justamente esto. Soy sacerdote, esta es mi vestimenta como tal, y no estoy hablando de política, estoy hablando justamente de lo que está sucediendo en nuestro país, y nosotros no podemos, inclusive voy a citar algo que decía el comunicado de los obispos, dice: seremos juzgados por el amor. Todo aquello que le hagas a uno de estos más pequeños se lo haces a Jesús. O sea, si le hacemos mal al pueblo de Dios, si lo dejamos morir, si no permitimos que tenga medicina, comida, eso no es hablar de política, es hablar de justicia social. Y es allí donde nosotros tenemos que quitarnos esa idea muchas veces que la iglesia habla de política, o porque de repente tenemos clériman, no podemos denunciar las cosas que están mal. No, es que tenemos que justamente ser portavoces de la verdad, de la esperanza, y ser profetas justamente ante las injusticias que ocurren. Roger Fernández hace la misma pregunta, dice que por qué se mete en política, pero voy a ampliarla porque ya usted respondió ya claro este asunto, pero dice aquí: hay que tratarlos como actores políticos, a ustedes, los padres. ¿Qué le puede responder a él? Es que en nuestra condición de sacerdote también nosotros somos ciudadanos venezolanos, que nos duele el país, no podemos taparnos los ojos, no podemos taparnos los oídos o taparnos la boca para no decir qué está sucediendo en nuestro país. Definitivamente nos tiene que doler lo que está pasando y tenemos que denunciarlo. Como miembro de la iglesia, presumo, y se lo pregunto, ¿han conversado con otros miembros de la iglesia del continente? Porque sabemos que hay países como Colombia, como Argentina, Chile, México, que se han pronunciado. ¿Han podido hablar con la iglesia de cada uno de estos países para ver de qué manera pueden también ayudar y
aportar su grano de arena a la situación que se vive en Venezuela? Sí, definitivamente ha habido un contacto y aprovecho la oportunidad también a través de este medio de comunicación de dar las gracias a toda la Iglesia de Latinoamérica que se ha abocado y justamente se ha solidarizado con la situación que estamos viviendo como país y lo han hecho a través recibiendo gente que se va de Venezuela y que se acercan a las parroquias, a las diócesis, y ha habido todo un trabajo. Colombia ha hecho un trabajo excepcional en Cúcuta con los recibiendo a las personas que van de tránsito o las que se están quedando allí, inclusive en todo el continente y en otros países, y ha habido ese contacto y sobre todo el agradecimiento por este gesto de solidaridad y de acompañamiento, porque somos una iglesia y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, y en este momento ven a Venezuela como ese hermano pequeño que necesita de la solidaridad y del apoyo de toda la iglesia. Padre, échame la bendición. Bueno, bendiciones para ti, también para toda Venezuela, no perdamos la esperanza y sobre todo estamos dispuestos a ser solidarios y ayudarnos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros, Padre Pedro Pablo Aguilar, ya lo saben, director del Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Tiene redes sociales? Sí. Dígalas para que la gente le pueda seguir y escribir. @Kefasar con Kefasar. Un padre tecnológico, para que sepan que todo va cambiando para bien en este aspecto con la tecnología y por allí se pueden comunicar también con él con mucho respeto como siempre. Gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias. Vamos a la pausa, 7:24 de la mañana. Seguimos en breve con más de Primera Página. Por favor, no se aparte, queda todavía más en información de nacionales, política, internacionales, deportes y espectáculos. Ya venimos. Usted está viendo Primera Página.